Miércoles, Kenia López Rabadán, diputada del PAN, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente en tu programa. Gracias, qué bueno que andas por acá. Laura Ballesteros, lo mismo, diputada de Movimiento Ciudadano, buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Hola. Gracias. Y hoy representando a Morena, la diputada Marilyn Gómez, con quien hablamos apenas ayer sobre el tema del presupuesto del INE, diputada. Muchas gracias, Azucena, por la invitación y feliz de estar en una mesa de puras mujeres. Gracias, bienvenida. Oye, ¿ya definieron cuánto le van a recortar el presupuesto del INE? Todavía no está definido, no hemos recibido paquete económico, lo recibimos justamente el viernes, pero lo que te mencioné ayer se sostiene, el techo tendría que ser el presupuesto de la elección pasada. Recordar que fue la más grande de la historia, de ninguna manera puede exceder ese presupuesto. Que hay una variación, perdón que le entre por ahí, pero hay una variación de números, ¿no? El INE está pidiendo 13,000 millones de pesos para más de 13,000 millones. 13,000 solo para la elección de juzgadores. Globalmente está pidiendo... Sí. Pero su presupuesto de operaciones aparte, ¿no? Pero 13,500 millones de pesos para la elección judicial. Y Morena sostiene que es más cara que la elección de 2024. Pero Uki Espadas me dice que no, porque la de 2024 ya con financiamiento de partidos costó como 16,500 millones de pesos. ¿Cuál es la cifra del 2024, de la elección? ¿Sabe alguien cuánto costó de verdad? Realmente fueron menos de 9,000 millones, entre 8,000 y 9,000 millones sin financiamiento a partidos. Esa es la realidad. Pero no va a llevar financiamiento a partidos. Por eso es que no puede exceder ese costo de 8,000 millones, 8,000 y tantos millones. No hay manera. A mí me preocupa muchísimo que le den la obligación al INE y no le den la posibilidad de que con recursos pueda llevar a cabo un proceso que verdaderamente se ve terrible. Yo no puedo imaginar a un elector estando 1 hora y cuarto, 1 hora y media, leyendo nombres después de cientos y cientos de personas que van a estar en las boletas. Si además del proceso desasiado, si la falta de entendimiento, si ya quieren destruir al Poder Judicial, además el electorado no va a estar en condiciones de llegar a una urna, a una casilla, a una mampara, que su voto sea respetado, esto va a terminar siendo una locura. Por cierto, entre otras cosas, por un capricho de este gobierno. Pero saben que no importa. Es decir, si Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI brinca, patalea, no va a pasar nada. Pues no, Morena... o las ONGs o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren, en realidad a mí lo que me preocupa más bien es la simulación. Ya dejen ustedes el tiempo, ¿no? Bueno, van a ir a levantar la mano a una lista que ya preseleccionó Morena. Casi que lo que pasó ayer en el Senado en la Comisión de Derechos Humanos. Es que lo que vimos ayer podría ser un antecedente de lo que podría pasar en el Poder Judicial, diputada Marilyn Gómez, que vimos ayer que Morena tuvo que alinearse a las disposiciones, a las órdenes de Adán Augusto López, que a su vez recibió la orden de Andrés Manuel López Obrador para votar a favor todos de Rosario Piedra. Que eso realmente, Azucena, son suposiciones, o sea, eso no nos consta realmente, y lo que sí es una realidad es lo mismo que sucedió con el Poder Judicial. No podemos atender a, como lo dijiste tú muy bien, berrinches, pataleos de una oposición que es mínima, gracias a la aprobación de la gente que nos lo refrendó el 2 de junio. Gracias y gracias también al que por cierto ahora se quiere No, fregar. a ver, ganamos, que eso también es una realidad y también hay que recordárselo, ganamos 54. 85% de los distritos de los federales. O sea, pero el si PT no y el verde si no existieran las sobre plurinominales, no tendrían juntos toda la oposición, ni 50 PT diputados. ganó 0 distritos y tiene 50 legisladores. A ver, vamos a regresar a lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que sí, el tema es que en votos, la oposición tuvo 46 claro. 54. Y lo que nadie nos puede quitar es el aval que tenemos de la ciudadanía, cosa que no hicieron cuando fueron las reformas estructurales de Peña Nieto, porque a mí me tocó vivirlas también. Pasó la planadora sin ni siquiera, la gente ni siquiera estaba enterada de los atropellos a los derechos humanos que estábamos viviendo. ¿Tú crees que la ciudadanía fue a votar por supuesto para que la mayoría de Morena eligiera a la peor en la lista de la CNDH? La mayoría de los mexicanos. ¿Tú crees que las mujeres, hombres, jóvenes que lamentablemente votaron por tu partido dijeron cuando estaban votando, ojalá y elijan a la peor, a la más incompetente, a la que no cuida a las víctimas, pero a la que no protege los derechos humanos? Por supuesto que no. ¿Quién dice que son la más incompetente? ¿Quién dice lo que dicen ustedes, pero ustedes o los senadores de Morena lo dijeron. A ver, déjenme escuchar a Marilyn. ¿Cuál es la respuesta? Porque sí quiero aclarar sí fue la peor evaluada. Primero, la ciudadanía sí nos dio el voto, no en cheque en blanco, no nos dijo vayan y voten y hagan lo que quieran, no. La ciudadanía conocía perfectamente cuál era nuestro proyecto de nación
discriminación, que es justamente lo que le ha faltado Pero al la PAN. CNDH no estaba incluido ahí. No, a ver, pero aquí están Ya los se habían datos de la robado CDNH. 2 votos hace 5 años. No, la CDNH, que CNDH. encabezada por Rosario, ha hecho muy buen trabajo. También no lo podemos negar. No es cierto, no, de verdad por que supuesto, no. ha tenido mucho más No recomendaciones que los ayudó a titulares los de la niños con comisión. cáncer, no ayudó a las mujeres, no ha detenido. una ¿Dónde? sola Yo me recomendación pregunto, a la contra las Sedena, violaciones no. de derechos A de ver, las déjenme Fuerzas detenerme ahí. Armadas. Cuando hablas, Marilyn, de que ha emitido más recomendaciones que ninguna otra administración, ¿cuántas son? Son, aquí está el dato. Pero son 300. malas. Sí. No, Ahí voy. pero a ver, son 357, ¿no? 357. Así es, 357. De estas 357, ¿cuántas son a favor de los niños con cáncer o a favor o en contra de la Podemos tener medicalización? distintas Desaparecidas opiniones, de estoy los de acuerdo. feminicidios, Podemos de- tener distintas opiniones, estoy de acuerdo, pero es una mujer, para mí, yo la conozco, y además no fue un tema que nos tocara definir a las diputadas, Sí. que no habemos senadoras Cierto. en esta mesa, pero en mi opinión personal, es una mujer que tiene todas las credenciales Es para estar totalmente al frente incompetente. de esta Comisión Es incluso, Nacional de si me Derechos permites, es Humanos. corrupta porque acepta un cargo para el que no está calificado. Sí, ¿por qué no se disculpó, verdad? Entre tanta polémica. Pero bueno, déjenme escuchar a Laura Ballester. Sí, bueno, a ver, primero creo que ya habíamos dicho en otras ocasiones en esta mesa, Morena ha extraviado el camino de esa justicia que prometió, de esa protección a las poblaciones vulnerables que prometió, ha hecho completamente lo contrario desde que asumió en esta nueva administración. Ya no quiero entrar en los detalles de si hay un grupo armado en los grupos parlamentarios en contra de la presidenta por parte de su mayoría o no. ¿Cómo un grupo armado? No, Armado de, perdóname, sí, conformado. Un grupo conformado Perdóname, en es que- contra de la presidencia, es Ajá. que también en este país con esta Sí, violencia. sí, perdóname. Voy a entrar a un punto que me parece muy delicado. Quienes están dándole el regalazo a quienes les están dando el regalazo en el Senado de la República, la mayoría de Morena y sus aliados, no es a López Obrador, es a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de este país son quienes presionaron para la reelección de Rosario, son los primeros interesados de que ella siga al frente, no emitió una sola recomendación ante las violaciones de derechos que ellos han hecho desde su llegada a la seguridad pública de este país, cuando Morena tenía en sus manos desde septiembre articular un proyecto distinto, decidió también desmantelar la defensa de derechos humanos. Eso es lo que a Movimiento Ciudadano le preocupa, independientemente de las grillas que ellos traen. Por eso no querían votar con voto libre y secreto, porque sus propios senadores no apoyaban a la peor evaluada, al Adorno, que ha estado en la comisión. Y repito, eso sería tendrían que traer aquí al Senado y a las comisiones No, pero creo lo que, dictaminaron. pero creo que podemos pues hemos reflexionar hablado al Por respecto, supuesto, yo estoy ¿no? dando mi opinión personal. Lo que a mí me causa pues mucho conflicto es que el PAN, por ejemplo, esté defendiendo o diciendo que temas de corrupción cuando justamente acaban de tener una elección interna en su partido que avala justamente esto, que su nuevo PAN, su nuevo partido, está encabezado por el líder del cártel inmobiliario, que lo dice su propio partido también, como tú bien lo decías. El propio partido es el que salió a denunciar cómo era el modus operandi de este señor que ahora encabeza el PAN A ver, renacido. brincamos a ese tema y ahora regresamos al otro. Quiero escuchar tu opinión, Laura Ballester, respecto al nuevo dirigente del PAN. Pues mira, yo pienso que el PAN debió de haber tenido una elección abierta a toda la ciudadanía, no nada más a sus militantes. Tan ese fue un problema que pues el 35% Votó el 45%. ¿no? O sea, el 45% fue el que votó. En Benito Juárez, que es la base de la votación del grupo político que ganó, votó también el 35% de su gente, ¿no? Entonces creo que ahí ya hay un problema de fondo. Yo espero que haya Todos los partidos tienen un problema con la democracia. una apertura, pues sí. O sea, se critica Morena, pero en el PAN no abren la elección, pero en el PRI lo hacen los consejeros, pero en MC Dante Delgado. Pues mira, yo lo que creo es que al final tiene que haber un proceso de transición para todos los partidos políticos y tiene que haber una determinación. Nosotros en Movimiento Ciudadano la tenemos, vamos a tener cambio de dirigencia en diciembre y hay un cómo va relevo a ser, generacional. ¿Cómo va a ser la elección? Se da por nuestros órganos directivos y O sea, lo mismo. los órganos, o sea, son los órganos Tampoco de tomas de se abre a la decisiones ciudadanía. y se vota, pero nosotros no lo prometimos, el PAN sí. No importa, tampoco se abre la ciudadanía. Entonces, sí me explico, nos criticamos unos a otros lo que los otros no hacen ni lo que los unos prometieron y estamos en las mismas, o sea, todos los partidos políticos están haciendo lo mismo. Bueno, primero que nada, yo quiero felicitar públicamente a nuestro presidente nacional electo. Es el único presidente de partido nacional Ajá. que va a llegar gracias al voto de su militancia. Claramente 110,000 militantes. en Morena, bueno, pues hay un dedazo de quien hoy está en Macuspana o no sé dónde,
Y bueno, pues MC ya lo acaba de decir Laura, lo va a definir la dirigencia. Nosotros en el PAN lo abrimos a cientos de miles de personas. 110,000. Bueno, maravilloso. Ojalá y cualquier otro partido lo hiciera. Ajá. El único partido que se abrió a la militancia de la ciudad fue el PAN. Así es que felicidades, regresamos. Jorge Romero. Regresamos. Rabadán, Laura Ballesteros, Marilyn Gómez por permanecer aquí con nosotros. El proceso de ayer para elegir a Rosario Piedra Ibarra, ¿cómo lo describirías, Kenia? Pues es muy claro. Ganó López Obrador y perdió Claudia Sheinbaum. Es evidente que había dos visiones de la CNDH a futuro en los próximos 5 años y quien terminó imponiéndose, les dieron línea, hubo 4 recesos en el Senado, hubo mamparas, las quitaron, se gritaron, hubo de todo. Es impresionante ver que las senadoras tenían que cuidar el voto de los legisladores. Por supuesto que ayer no hubo ni voto libre ni voto secreto y lo peor de todo es que quien termina perdiendo es México, son las víctimas, porque tener una presidenta de la CNDH callada, sumisa al régimen, entonces lo único que hace es que abandona a las personas que están esperando justicia de un organismo constitucionalmente autónomo. Por naturaleza, Azucena, este tipo de comisiones en el mundo son incómodas al gobierno, porque le dicen al gobierno cuando te estás pasando. Pues de eso se trata. Y bueno, tener a una presidenta tan cómoda, tan sumisa, tan ausente, ¿sí? Tan callada, tan ausente, le genera un beneficio al gobierno, pero un perjuicio a los mexicanos. Cómoda tuvo mucho tiempo todos los titulares anteriores a la oposición que mantuvieron boca callada en el tema de ABC, en el tema de Atlán, en el tema de Ayotzinapa. No, cómoda la oposición en aquellos momentos y bueno, pues ahorita los vemos obviamente desesperados por cada uno de los temas que hemos sacado en la legislatura, porque nosotras somos diputadas, repetirlo, no es un proceso que le toque definir a las diputadas, sino a las senadoras y a los senadores. Por supuesto, mi opinión ya la di. Pero a mí me gustaría mucho, Azucena, porque se quedó en el tintero, en el comercial, y no terminamos de hablar. Yo no escuché... Solo a ver, déjame, ahorita regresamos a este tema de las dirigencias, pero el proceso, Marilyn es que Gómez, es importante. El proceso es importante, ayer en Morena, Azucena, decir, a ver, primero póngale folio a las boletas. Bueno, no. Luego pongan el nombre de Rosario Piedra, lo aceptó Dan Augusto López, y denle a cada senador su boletita por si las dudas, para que lo echen ya a la mampara. Luego no quisieron poner una urna como en los procesos para que fuera secreto y libre el voto. ¿Qué dices de ese proceso? Te repito, ese proceso lo tendrían que venir a defender los mismos senadores. Nosotras no estamos pero tú eres de Morena, puedes pero defenderlo. Por supuesto, yo doy mi opinión personal de la señora que ahora va a ser la titular nuevamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me parece ¿A ti sí muy te bien. gusta Rosario Piedra? Por supuesto. Para que todas presida. Las credenciales, claro que sí. Dios bendito. Para que presida. Y a mí sí me gustaría, porque parece que es un tema incómodo para tratar en No, para nada. Porque también tiene que ver con los procesos. Sí, solo cerramos con Laura este tema. Yo entiendo, porque ayer me tocaba también debatir con compañeras senadoras en otro espacio. Entiendo la posición que están jugando. Es muy difícil defender una simulación. Por eso es difícil poner argumentos sobre la mesa, lo entiendo. Pero sí quiero decir que en ese proceso de simulación se están llevando entre los pies décadas de lucha activista de personas que han entregado su vida para defender los derechos humanos de la gente. Cuando en su momento Movimiento Ciudadano se inconformó con la toma del Poder Judicial y en su caso de la Suprema Corte de Justicia, que ya de Suprema ya no va a tener nada, por la ley de supremacía, no lo digo yo, lo dijo Morena. Nos preocupaba que ese era uno de los resquicios últimos de defensa de derechos humanos, y lo decíamos, el derecho a decidir, el derecho también a consumir marihuana en ciertas cantidades, es decir, estos derechos de avanzada se pierden cuando esos espacios se pierden. Cuando se militariza la Constitución, como lo hizo Morena hace unas semanas, se pone en riesgo grave los derechos humanos porque los militares están programados para otra cosa. Cuando se toma también por el régimen en una reelección como la de Rosario Piedra, que ha estado de adorno, esta posibilidad de que la gente defienda sus derechos humanos, pues consuman el acto, consuman el atraco. Por eso creemos que en la simulación están engañando a la gente. Rosario, en lugar de haber buscado la reelección, tendría que estar enfrentando a la justicia por fraude en su primera elección. Por fraude, claro, y por activistas también. Ni una víctima más, digamos, hay activistas que también la denunciaron, pero te quiero decir, en lugar de enfrentar una reelección, tendría que estar enfrentando a la justicia en la fiscalía por fraude, porque es proceso penal. A ver, Marilyn,
¿Cuál es el tema que quieres poner sobre la mesa? No, primero, y también abarcar un poquito de esto, porque me pareció pues delicado el diálogo de mi compañera Ken en un principio, entre mujeres, estamos puras mujeres en esta mesa, y referirse a la presidenta como que fue una indicación del expresidente, pues me parece algo que no debería tocarse en esto, porque me parece una a mí me da opinión mucha tristeza, sexista de a mí me da mucha tristeza, déjame decir, de los militares, y volviendo no del al tema pero... del cártel inmobiliario, porque esto sí es muy importante. O sea, tú dices que fueron los militares, tú dices que fue Andrés Manuel. Claramente fue Andrés Manuel, mira, pero son suposiciones, y la oposición elemental. siempre habla con suposiciones. Nacheli Ramírez, que por cierto fue de las mejores calificadas, y que también es cercana al régimen, y que por supuesto fue la presidenta de Derechos Humanos cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, compitió. Quedó en mejor lugar que Rosario Piedra, traía el apoyo de varios senadores, yo hablé con ellos. Bueno, Nacheli quedó en primero. La que quedó fuera fue Tania. Claro, que por cierto ni siquiera la metieron a la terna. O sea, pusieron a la peor calificada en una terna en donde no tenía ni derecho a estar. Y también entonces eso es una agresión pero contra eso, las otras pero mujeres, eso, ¿no? eso Pero es una decisión entre las comisiones que les tocó dictaminar. Déjame, y no tiene que ver no, claro con que sí, una porque no, indicación del claro que sí, porque expresidente, tenía y menos con decir una que la metodología, presidenta, y la metodología la violaron porque claramente estaban acatando una instrucción del López Obrador. Y a ver, para mí es tristísimo. Yo, por supuesto, estaba muy contenta de que las candidatas a la presidencia de la República, digamos, las dos hegemónicas, fueran mujeres. Y a mí me da muchísima felicidad pensar que una mujer iba a presidir este país. Soy feminista desde hace 30 años. Lo que es tristísimo es que López Obrador siga mandando y Claudia Sheinbaum no tenga ni siquiera la autoridad de que los senadores y las senadoras los argumentos de su de la partido oposición siguen siendo los mismos. Su posición. Los mismos suposiciones. Prefieren a López Obrador que a Claudia y Sheinbaum. mentiras. Es terrible. Laura Ballesteros. Bueno, yo creo que de nuevo tomando la simulación que está haciendo Morena con este y muchos temas, con mucho gusto la semana que entra voy a presentar una iniciativa para que pues de una vez ustedes se quiten las máscaras, ¿no? Y entonces si se quieren apropiar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo hagan con todas las letras, llévensela a la Secretaría de Gobernación, llévensela a la Secretaría de Defensa para que en unos años puedan poner un militar como quieren y como ellos también han pedido. La realidad es que se han alejado de sus objetivos y de la ruta de navegación. Pues esto, pues ya la Comisión Nacional que se vaya a la Secretaría de Gobernación o que se regrese a la Secretaría de Defensa, como ustedes lo decidan. Se podrá porque ustedes, como reserva porque ustedes lo que gubernamental. Porque lo que ustedes están haciendo es una simulación, entonces la gente tiene derecho a que realmente tenga en cuenta las intenciones que están poniendo en la mesa, la construcción de un Estado hegemónico que viola los derechos humanos de las personas. Desde ayer, la denuncia de las comisiones de activistas, de grupos de sociedad civil, bueno, ni el Comité Eureka le dio su voto de confianza a Rosario. Y no nos debería de escandalizar la simulación del proceso de los votos cuando la primera vez que le eligieron presidenta fue a través de un fraude. Ella era inelegible. Se robaron por ser militante de Morena. Y con esta mesa, Marilyn, tú quieres que discutamos y está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el tema más caliente ahorita era este tema de Rosario Piedra, que, bueno, pues ya me dieron su opinión cada una. Cuéntame qué piensan. No es que yo lo quiera discutir. No, o sea, es un tema que obviamente no podemos permitir, aunque sea una decisión de otro grupo político, no podemos permitir que se le mienta así a la ciudadanía cuando se les ha dicho que va a ser un partido renovado. Hablas que van del dirigente electo del PAN, Jorge Romero. Jorge Romero, del Dices PAN. que él es... Que él es, y no lo digo yo, está y pueden consultar el libro de su expresidente, de los propios panistas, donde detalla perfectamente cómo él encabeza este cártel inmobiliario cuando fue delegado en la Miguel Hidalgo, y cómo extorsionaba, cómo los mismos empresarios que hoy están detenidos narran cómo fue todo este proceso de extorsión, y él lo decía muy abiertamente también lo narra el expresidente, como se lo dijo un sobrino, 7 millones mensuales, es una bofetada, es una grosería para toda la gente que nos está escuchando, saber que el nuevo dirigente del nuevo partido, que así lo dicen, Acción Nacional, se llevaba la bolsa por extorsiones 7 millones de pesos, y que eso sirvió también pues para operar el que él esté ahora encabezando su novedoso partido. Bueno, me parece que la compañera que representa al régimen, a López Obrador y a la perdedora, por cierto, de ayer en el Senado de la República, a la presidenta de la República, miente. Miente porque sabe que no hay una imputación directa, miente porque sabe que no hay una investigación y miente porque sabe que no es culpable. ¿Pero por qué quieren agredir a la oposición? ¿Por qué quieren agredir al PAN? Por algo muy elemental. El PAN es el partido de oposición
más fuerte en este país. Es el PAN el que va a sacar a Morena. Es el PAN el que le va a regresar a los mexicanos esa paz, esa justicia que tanto se necesita. Hoy tenemos a una presidenta de la CNDH que va a ser tan chafa como los jueces de Morena. Hoy tenemos a la peor calificada en la CNDH, elegida por esta mayoría morenista, que por cierto falsificó las cartas de apoyo. Hoy tenemos a una presidenta de la CNDH a la que le renunció todo su consejo consultivo. La realidad es que hoy tanto la señora Sheinbaum como Morena, como sus voceros, están muy preocupados por la oposición, por mentir sobre la oposición, en lugar de resolver el cochinero que tienen en su gobierno y el cochinero que, por cierto, ayer hubo en el Senado de la República. Desde aquí le digo a Jorge Romero, felicidades, qué bueno a los panistas que fueron a votar, qué bueno formar parte de un partido democrático, a diferencia de Morena, pues que todo es de dedazo y todo es por instrucción del señor de Macuspana. Bueno, a ver, hay que pensar primero, creo que una pregunta previa, ¿por qué a Morena le conviene hablar de los partidos políticos cuando estamos hablando de la degradación en materia de derechos humanos en la que están sometiendo a la gente en el país? Y le conviene porque pues no hay nada más odiado en este país que un partido político, más que dos juntos o tres, como el error que cometió el PRIAN en su momento en la elección. Por eso Movimiento Ciudadano en su momento decidió, y nos seguimos sosteniendo, hacer una tercera vía, la alternativa de futuro. Me quedé ahorita reflexionando sobre el comentario que hacías, Azucena, de cómo va a ser nuestro proceso de renovación. Y sostengo primero que la gran equivocación del PAN no fue haber abierto a la población en general, a la ciudadanía, su elección, si quiere crecer. Nosotros vamos a ir a un proceso en donde sí vamos a buscar estructurarnos. No, te voy a decir ¿cuántos algo, van a elegir? ¿Cuántos van a elegir al dirigente? Nosotros crecimos 513% 513% en esta elección. Nuestro reto es estructurarnos para poder llegar a una votación abierta en todos los territorios. Vamos a ir a las universidades, pero vamos a ir con las juventudes. ¿Esta elección? A partir de diciembre, con el cambio de la ¿cuántos van a elegirlo? 30. Pero fíjate, no, tenemos una coordinadora nacional. Tenemos una coordinadora nacional que representa el emesismo en todo el país. No, me refiero a que Jorge Romero dice que a partir de su dirigencia van a trabajar para abrirlo a la ciudadanía. Pues yo no sé qué vayan a hacer ellos. Una dirigencia que llegó sin el aval de la ciudadanía. Una dirigencia que llegó con cientos de miles de personas. Nosotros estamos en una situación muy distinta al PAN, porque mientras ellos están decreciendo, nosotros crecimos 513%. Bueno, pues en ese nuevo escenario, en ese nuevo escenario, vamos a construir una nueva estructuración. Ustedes, de haber sido la oposición más importante durante años, es increíble que a estas alturas no puedan abrir su elección. Pero bueno, de Morena ya ni hablemos. De Morena ya ni hablemos, porque bueno, pues sigue ahí mandando López Obrador y de nuevo su nuevo militante estrella, las Fuerzas Armadas otra vez de este suposiciones país. Y otra vez mentiras, sigue mandando López Obrador, y me parece grave que lo digamos en una mesa de puras mujeres. Y corregir a mi compañera Kenia, no son la segunda fuerza, en eso sí coincido con Laura, sí, ya los rebasó por mucho Movimiento Ciudadano, no tienen un proyecto de nación, no tienen un proyecto de nación, y sigues mintiendo cada 20 segundos. Hay 15 detenidos por este proceso, por el proceso del líder del cártel inmobiliario, hay 15 detenidos. Te encanta sí hay carpetas abiertas, y lo que sucede es que la oposición cree que mintiendo cada 20 segundos, ¿por qué no entonces se va a convertir en una realidad? 251 asesinatos de este fin de semana. ¿Por qué no mejor la Nos energía tenemos que ocupar de Claudia de todos Sheinbaum ustedes y la nosotros, tuya no y la del nosotros. gobierno se preocupa por resolver la inseguridad brutal, porque este México está ensangrentado? ¿Por qué no mejor se preocupan de eso y no de estar lastimando a la oposición, no de lastimar a los poderes? ¿Por qué son tan abrasivos y tan gandallas? Voy a cerrar con la muy bien por el PAN, ¿no? Y los ciudadanos en medio de este pleito. Bueno, a ver, regresemos al tema de la mesa del día de hoy para no también aventar bombitas de humo. Y con eso cerramos. Número 1, Rosario Piedra era inelegible desde el primer proceso que tuvo en el Senado de la República para su primer mandato. En este segundo también, ella enfrenta procesos penales por fraude, aún así, y siendo la peor evaluada y habiendo estado de adorno en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es seleccionada por la mayoría oficialista de Morena, con la bota de Sedena en su voto, como la nueva reelecta presidenta. Claudia Sheinbaum estaba en contra de la reelección.
Esto es algo que me gustaría a mí al gobierno en algún momento escuchar, cuál va a ser su posición al respecto. Y de nuevo les hago la invitación a Morena a dejar de mentir. Llévense a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Defensa, llévense a la Secretaría de Gobernación. Creo que eso sería mucho más honesto de su parte con la toma que están haciendo de los derechos humanos. Nosotros vamos a seguir luchando por los derechos de las personas. Estamos buscando apoyo de instancias internacionales, como ya lo dijo Clemente Castañeda. Qué lástima que ayer el voto de conciencia de muchos senadores de Morena, pues el oficialismo también les acabó aplastándoles, como lo ha hecho con las oposiciones en esta legislatura. Gracias, Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros, gracias. Marilyn Gómez, gracias a las 3. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién manda en Morena? Manda López Obrador. Buenos Manda días. la presidenta que tiene el 70% Pues se ve que no, de se ve aprobación. que no.